Buenas tardes, maestrantes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas Acá- tardes, bienvenidos. En Buenas un tardes, momento, doctora. buenas tardes. En un momento vamos a dar inicio. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, buenas tardes. Les saludo con el gusto de siempre. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de su asignatura Neurociencia y Tecnología Aplicada. Sean bienvenidos. Ya he tenido el gusto de trabajar con ustedes. Soy la doctora Teresa de Jesús Palma Pérez. Les hago una pregunta. ¿Esta es la última asignatura para culminar su maestría? No, doctora. No, doctora. No, Todavía no. doctor. Ok, yo creo que en algunos del grupo sí parece que es su última asignatura porque nos piden que sean puntuales, por favor, en la entrega de sus actividades, porque en la fecha asignada se va a cerrar la plataforma y ya no van a tener oportunidad de enviar actividades porque les van a hacer el registro ya de sus calificaciones y todo para los alumnos que ya están llevando su última asignatura. Y para los demás también les pido que se organicen para que puedan entregar en tiempo y forma sus actividades. Antes de dar inicio, les pregunto, ¿tienen alguna duda en cuanto a las actividades, en cuanto a los foros? He revisado y he visto la participación de ustedes en los foros. Algunos ya tienen la actividad integradora. Yo creo que este receso, estas vacaciones, le han puesto mucho empeño a sus actividades o se quieren seguir disfrutando las vacaciones y están culminando con sus actividades. Algunos otros han tenido duda y de forma personal me han preguntado. Entonces, he revisado, tenemos dentro del grupo, es un grupo pequeño, tenemos docentes de comunicación, de psicología, de primaria, preescolar. Las experiencias que ustedes tienen, obviamente todas son diversas, diferentes, pero nos ayudan a que este aprendizaje se haga más rico. Revisé el foro de bienvenida, foro 1 y foro 2, la participación que ustedes están teniendo. Por ahí tenemos algunos docentes que aún no han entregado sus actividades. Por favor, les pido organizarse. Y nuevamente les digo, la tecnología está a la vanguardia y está a nuestro favor, pero sí les pido que leamos y analicemos la actividad que estamos entregando, la información, para que pueda quedarse con nosotros lo más esencial, ¿sí? Lo podamos llevar a la práctica. ¿No tenemos ninguna duda? ¿No? ¿Todo está bien? ¿Todo está De mi aprendido? parte, no, doctora. Creo que está bien, doctora. Todo bien, Ok. doctora, gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Vamos a trabajar con esta asignatura, como les señalaba, que es la neurociencia y tecnología aplicada. Leía su participación en el foro de bienvenida, cuáles eran sus inquietudes, sus conocimientos que tenían respecto a esto, qué expectativas tienen y qué desean aprender.
Muchos de ustedes quieren tener herramientas para el trabajo, otros quieren saber cómo manejar la tecnología, cómo se relacionan la neurociencia con la tecnología. Por ahí vamos a abordar parte de, pero principalmente algunos tienen la inquietud de saber cómo aplicarla o qué relación tiene. Y de acuerdo a lo que nosotros vamos a ir observando, nos vamos a dar cuenta que son cosas que estamos aplicando, pero necesitamos saber cuál es su funcionalidad. Si nos remontamos a años anteriores, tengo ahorita en el grupo docentes que tienen 1, 2, 3 años de experiencia en su labor docente, pero también hay docentes que cuentan con una vasta experiencia. Eh, con los que ya tenemos años dentro de la función docente, hemos de recordar que antes, o sea, el aprendizaje se daba de forma lineal, se daba de forma global para todos. Y en la actualidad, de unos años atrás, nos vienen haciendo hincapié que prestemos atención a las características de los alumnos, que realicemos actividades diversificadas, que atendamos el contexto, que nos centremos en la función que desempeñamos como facilitadores del aprendizaje. Nos quitan esa etiqueta de ser transmisores del aprendizaje y nos dicen que vamos a facilitar ese aprendizaje. Entonces, la explicación a todo esto nos los viene a dar la neurociencia. ¿Pero qué es? Yo les pregunto, ¿qué encontraron ustedes aquí? Puedo participar con una frase, con una palabra, pero yo sí les quiero escuchar. ¿Qué encontré que es la neurociencia? ¿Qué impacto tiene esta para mí como docente en la actualidad? Les escucho, ya les leí, ahora les quiero escuchar, por favor. Sí, maestra Jessie, adelante. Se enfoca a todo lo relacionado hacia el cerebro. La neurociencia, sí. ¿Quién más? Yo, doctora, habla la maestra Jessie. Es que habló mi compañera Fer. ¿Quién habló entonces? Habló la compañera Fer. Fer, ok, adelante. Yo ahorita estoy hablando Jessie, doctora. Sí, sí. Bueno, va a ser el conjunto de ciencias que en el caso de quienes son docentes, pues se va a encargar de hacer este estudio del cerebro en cómo adquiere y procesa la información mediante el sistema sensorial y cómo lo podemos relacionar inclusive con la conducta y obviamente con el aprendizaje de los niños desde una temprana edad. Ok, nos dice que es una disciplina, ¿verdad? Que involucra a otras ciencias también. Y ahorita acaba de tocar la maestra Jessie que tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Y entonces, si habla del proceso de aprendizaje, nos involucra a nosotros docentes. Y yo les pregunto, ¿qué importancia tiene entonces para nosotros? Sí, maestra Orali. Soy Carlos, es que estoy en la computadora de Orali. Sí, Perdón. Sí, Carlos, maestra, adelante. bueno, la neurociencia es la encargada de estudiar el sistema nervioso, ¿sí? Ahora, la importancia que tiene para mí la neurociencia como docente es identificar las posibles alteraciones o trastornos que pudiera presentar un individuo, un alumno dentro de mi aula o en la escuela, ¿sí? Ok, gracias, muy amable. Entonces, yo leía partes de ustedes en la información que me proporcionan en el foro número 2 dentro de las fichas y ustedes puntualizan esa parte esencial que tiene la neurociencia en lo que involucra a la docencia y nos lleva precisamente a conocer toda la parte neurológica del cerebro, cómo funciona, y les digo que nos da la explicación el por qué nosotros como docentes debemos de atender esta diversidad de alumnos que tenemos. Ese alumno que yo lo observo, que es inquieto, ese alumno que es callado, ese alumno que habla mucho, el alumno que siempre me está cuestionando, el alumno que le gusta estar en movimiento. Entonces, esto nos viene a explicar
¿Qué función tiene el cerebro? Y vamos a ver, porque ya lo estuvieron analizando, yo lo considero así por la información que ustedes me proporcionan, estuvieron analizando parte del cerebro y las partes que lo implican. El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, cuál es la función de cada uno de ellos. Y esto no nos lleva a ser neurólogos, a saber el área médica, pero sí o sí debemos de conocer nosotros, docentes, a dónde nos lleva esto. ¿Por qué a mí me piden atender estilos y ritmos de aprendizaje? ¿Por qué a mí me piden conocer técnicas? ¿Por qué yo debo de saber todos los procesos neurológicos, qué es la cognición, la metacognición, cómo se da el proceso de aprendizaje, qué función tienen los hemisferios cerebrales? Toda esta parte la vamos a encontrar aquí precisamente. Vamos a continuar. Permítanme. Dentro de los conceptos que ustedes señalaron también, nos dice que la neurociencia es ese conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es precisamente el sistema nervioso, prestando particular interés a la actividad del cerebro. Esa parte esencial de cada ser humano que nos viene a nosotros a ser el motor y a regular parte de nuestra conducta, del aprendizaje, de las emociones, nuestros movimientos, todo el área motor. Y nos dice que se va a relacionar con la conducta y el aprendizaje. Vamos a ver también la primera infancia. ¿Qué papel juega la primera infancia en el desarrollo neurológico? Y recordemos que estamos hablando de la primera infancia que involucra de 0 a 6 años. Nos dice que los primeros años de vida son esenciales en el desarrollo del niño para ver todo esa plasticidad neuronal, todas esas conexiones que se vienen dando. Y entonces nosotros docentes aquí estamos involucrados. Aquí necesitamos conocer qué vamos a hacer. Si hablamos de la primera infancia, estamos involucrando, yo les digo siempre, al preescolar. ¿Cómo recibimos a un alumno en el preescolar? Ya no podemos decir que el niño nada más pinte, que le doy la hoja, que raye. Yo debo de conocer que en este momento es cuando los niños o niñas requieren de un mayor aprendizaje. ¿Por qué? Porque se está dando todas esas conexiones neuronales y entonces él está vasto para recibir. Por eso decimos, es que es una esponja y recibe información y procesa, porque precisamente el cerebro está apto, está listo para recibir información. Pero ahorita vamos a ver que hay distintos canales por los cuales puede recibir esa información de mejor forma para ser asimilado, procesado, llevarlo a la memoria, dar respuesta, tener recuerdos positivos que le sirvan en la adolescencia, en la juventud y en la edad madura. El impacto desde la edad prenatal, estamos hablando de la semana 3, pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. La neuroeducación posibilita la comprensión de los mecanismos cerebrales que subyacen al aprendizaje, a la memoria, al lenguaje, a los sistemas sensoriales y motores, a la atención, a las emociones, al comportamiento, entre otras. Esto nos implica la neurociencia, la psicología y la educación. Entonces, la neuroeducación se ve complementada con la psicología y la educación. Aquí también tenemos psicólogos en este grupo y vamos a ver cada quien desde su trinchera, el docente, el psicólogo, también tenemos trabajadoras sociales, cómo cada uno va ejerciendo su función, pero todo va en pos de un aprendizaje. Pero vamos a ver cómo de forma negativa podemos nosotros obstaculizar ese aprendizaje en el alumno. La neurociencia en un ámbito interdisciplinar que estudia el sistema nervioso en todos sus niveles, desde el molecular hasta el anatómico.
interesándose por el estudio de su anatomía. Vemos cómo el cerebro, al recibir la información desde la edad temprana, hace todas esas conexiones, ¿sí? Se van haciendo las ramificaciones para que el aprendizaje se vaya guardando, se vaya dando de forma más oportuna en cada uno de nuestros alumnos. Nos dice que al nacer solamente el cerebro tiene 1/4 del peso, pero ya está listo para recibir, para procesar, para guardar información. Nos dice que en el recién nacido ya está listo para aprender. Incluso desde antes del nacimiento ya sabemos que el bebé está aprendiendo, son los sonidos, porque cuando nace ya reconoce la voz de papá, de mamá, de las personas que están cerca de él. Pero esta maduración se va dando de forma gradual. ¿Y quiénes se ven involucrados en esto? Factores genéticos y ambientales, ¿sí? La genética, la herencia juega un papel y el ambiente, todo el contexto en el cual nosotros nos encontramos, docentes, familia, la comunidad, la sociedad, juega otro papel. Por eso vemos que la nueva escuela mexicana nos señala que el contexto es importante para el aprendizaje. Tenemos dentro de las teorías, la teoría de Piaget, la teoría constructivista, la de Vygotsky, que nos habla precisamente de ese andamiaje que se va dando, de esa construcción del aprendizaje, pero juega un papel, les decía, la parte genética y la parte ambiental. No la podemos dejar de un lado. La infancia establece las bases para ese aprendizaje. En el segundo año de vida, el cerebro adquiere 3/4 de su peso total y al tercer año de vida presenta una actividad nerviosa 2 veces más significativa que un adulto. Y a esa edad de los 3 años, ¿en dónde se encuentra el niño? ¿En qué nivel educativo? Preescolar. En el preescolar. Estamos recibiendo a nuestros niños y en el preescolar. Y previo a ello, ya vienen también de un nivel educativo. Los que están en guardería, los que están recibiendo una atención ya educativa previa. Entonces, nuestro alumno jamás va a venir en cero. Jamás va a hacer esa hojita en blanco que nosotros vamos a empezar a moldear. Y más ahora que tenemos todo lo que es la tecnología, que vamos a ver la forma positiva y negativa en que ayuda a nuestros alumnos. Entonces, nosotros debemos de conocer cómo está procesando el cerebro, qué necesitamos hacer para lograr que estos alumnos adquieran ese aprendizaje. Vamos a ver, aquí encontré este esquema que me pareció muy significativo para ver que nos dice que la madurez del cerebro se alcanza aproximadamente de los 25 a los 30 años. Y investigaciones nos señalan que a los 25 o 30 años hay personas que aún no han logrado la madurez cerebral. ¿Por qué? Porque el ambiente no ha sido el propicio. Se hacían estudios precisamente de los jóvenes, ¿sí? Porque le llamamos jóvenes que aún teniendo un trabajo, que aún habiendo terminado una carrera, aún siguen viviendo en casa de sus papás. Aún dependen en cierta parte para lo que es el vestido, la comida, el techo. Se señalaba en este estudio que el ambiente no fue propicio porque no lo preparó para esa madurez, para esa independencia. Y por ello sigue bajo el resguardo de su familia. Entonces tenemos que preparar nosotros desde nuestra trinchera del nivel educativo donde estamos trabajando, preparar a nuestros alumnos.
ayudarlos. Por eso, en las reuniones a padres les mencionamos que tenemos que respetar cada una, perdón, de las etapas de desarrollo del alumno. Y más lo vemos en preescolar, cuando no le permiten al niño que sea independiente, que se alimente solo, le da miedo a mamá, papá que corra, que trepe, que haga tantas cosas, que se ensucie. Entonces, si yo no le permito al alumno o a mi hijo que vaya viviendo cada una de estas etapas, no estoy ayudando a que se dé ese proceso madurativo. La infancia nos señala aquí que de 0 a 12 años tenemos este crecimiento rápido de conexiones neuronales. Existe una alta plasticidad neuronal. El cerebro es muy moldeable para el aprendizaje del alumno. Entonces, por eso yo requiero tenerlo en movimiento. Hemos de recordar que durante la etapa de la primera infancia, la parte motriz es el eje medular. Por eso yo no puedo tener sentado al alumno, lo tengo que tener en constante movimiento porque es el medio a través del cual va a adquirir el aprendizaje. Debo de trabajar en él el desarrollo motriz. La adolescencia de 12 a 20 años, hay una reorganización de esas redes neuronales que se van conectando. Cada que yo doy un aprendizaje al alumno, entonces se van conectando estas neuronas y se van haciendo redes neuronales, se va guardando información en nuestro cerebro que cuando yo cuestiono al alumno en mis clases, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Qué vimos ayer? ¿Qué material trabajamos? ¿Qué vistes en tu casa? Entonces emiten esos recuerdos y nos dan respuesta. Fue lo que hicimos aquí en el inicio, les cuestiono, ustedes recuerdan y dan respuesta. Nos dice que existe un fuerte desarrollo del sistema límbico. Ahorita más adelante vamos a ver qué importancia tiene precisamente las emociones, la motivación en este proceso de aprendizaje. Antes, como docentes, podíamos considerar que las emociones no eran importantes, que simplemente el docente transmitía información y a veces lo que es secundaria, prepa, perdemos esa parte de entender al alumno como un ente individual, como un ente que tiene necesidades, que tiene emociones, que tiene sentimientos y necesita ser escuchado. Pero eso nos los da el ambiente también. Tenemos que comprender que tenemos un grupo numeroso de alumnos y a veces en las secundarias o en las prepas, muchos ya no les llaman por su nombre al alumno, sino que es más fácil el alumno 20, el alumno 30, el alumno, y lo señalo por el número de la lista en el que está. Y nos señala aquí que en la adolescencia de 12 a 20 años, la parte de las emociones necesitan ser atendidas. Eso no quiere decir que en la infancia no revista una importancia, pero es durante la adolescencia que el niño, el adolescente, tiene más apego a esta parte y necesita encontrarse, necesita identificar sus emociones y controlarlas. Entonces, también debo de atender como docente esta parte. La corteza prefrontal aún se encuentra inmadura. Entonces, nos remontamos a los adolescentes, como son rebeldes, son inquietos, toman decisiones así arrebatadas y por más que nosotros adultos queremos entrar en ellos y explicarles, decirles que lo que están realizando no es correcto o darle nuestra experiencia, ellos no nos entienden, ellos no nos comprenden, pero nos dice la neurociencia que es precisamente por esto, porque la corteza prefrontal aún es inmadura, aún no está apta para procesar todas esas emociones, para tener esa estabilidad emocional, para planificar, para guardar la información, para hacer esa parte de la cognición. De 20 a 25 años tenemos la juventud temprana. La corteza prefrontal sigue desarrollándose.
en cuanto a lo que es planificación, el control de impulsos, el razonamiento y la abstracción. Una persona de 20 a 25 años ya controla impulsos, planifica sus actividades, su día a día, es capaz de establecerse metas, objetivos que son alcanzables. Y de 25 a 30 años que se alcanza la madurez plena en nuestro cerebro, hay una integración total de emociones. A esta edad es la edad estándar, la que nos marca la teoría que nosotros debemos ya de regular nuestras emociones, que debemos ya de tener un razonamiento abstracto. Debe haber una mayor estabilidad emocional, reconocer, identificar mis emociones y controlarlas. Reconocer por qué me siento así, por qué estoy de esta forma y buscar soluciones. Existe ya, como nos dice, una madurez. Y entonces puedo tomar decisiones más asertivas, hacer planes a largo plazo, hacer una estructura de vida. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Yo, maestra, Sí, este, hemos observado, bueno, maestro yo he Carlos. observado durante todo mi labor educativa, ¿no? Ujú. A muchos alumnos y hay padres que no dejan que su alumno se desarrolle como ser humano. Entonces es el papá o la mamá que le viene cargando la mochila, ya sea en la primaria, incluso en la telesecundaria. Observo que llega el tutor a buscarlo y apenas llega ya le está dando la mochila. Y en la primaria he visto que, por ejemplo, tiene dos o tres niños, ahí va el pobre señor o la señora hasta doblado de las tres mochilas que lleva al hombro porque no le da responsabilidad al alumno. O sea, no deja desarrollarse como persona, actuar con responsabilidad, porque es parte de la responsabilidad eso, ¿no? El llevar y traer tus útiles escolares, el cumplir. Entonces, toda esa parte creo que también va afectando en la parte de la madurez del cerebro, porque no lo dejan desarrollarse como ser humano. Sí, Gracias. sí, maestro, es correcto. Entonces, vemos con ese ejemplo cómo nosotros, padres de familia, no permitimos, a veces decimos, ay, es que pobrecito, está cansado, es que le vengo a ayudar, pero debemos de permitir cada una de las etapas de nuestros hijos. Y esto nosotros lo abordamos en las reuniones a padres, en los talleres que damos, porque también es parte de nosotros orientar a los padres de familia, explicarles, pero ahora con bases y fundamentos. Que no soy yo, Teresa, que no es Carlos, que no es Jesse, que no queremos que hagan eso con sus hijos. No, es que hay una teoría, es que hay una parte documental que a mí me dice que la parte del ambiente debe de ser positiva para que el niño o la niña se desarrolle, para permitir esa madurez en el alumno y hacerlo responsable porque no toda la vida va a depender de mí. ¿Qué cosa? Siempre la pregunta que le hacemos a los padres de familia cuando iniciamos el ciclo escolar. ¿Qué tipo de hijo quieres? ¿Para qué estás aquí con tu hijo? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuáles son las metas a largo plazo? ¿O cómo visualizas a tu hijo de aquí a terminar el cuarto año o al terminar la primaria? Entonces, ¿qué debo de hacer yo para lograr eso? Sí, maestra Jess. Gracias, doctora. Aunado al tema que decía el maestro Carlos, creo que es importante también mencionar que todo en este proceso de maduración cerebral, pues la alimentación o el cómo llevar una vida saludable influye en cómo se va a desarrollar y cómo va a establecer estas conexiones nuestro cerebro. Pues ya hay millones de estudios lo han dicho que el consumo excesivo de conservadores, de ciertos colorantes, pues van afectando, ¿no? Esta parte del proceso de, inclusive de sinapsis, que es mayormente donde establecemos las conexiones y adquirimos un aprendizaje, ponemos atención a las cosas. ¿No? Desde que la madre concibe genéticamente lo que consume el papá y mamá, cómo eso se va transmitiendo en nuestro
nuestras células que posteriormente pues iban a causar un daño, en este caso, en el niño a un corto, mediano o a largo plazo inclusive. Es correcto, maestra Jessie, y yo creo que lo han visto en asignaturas anteriores de cómo precisamente el tipo de alimentación, todo lo que tiene que ver con las bebidas alcohólicas, lo emocional, cómo afecta al bebé. Y aunado a eso, y todo eso es antes del nacimiento, y después del nacimiento, yo sigo complementándole con todas estas cuestiones, entonces surgen definitivamente muchas alteraciones, muchos problemas. Recordemos que ahorita estamos hablando de un cerebro, de un desarrollo neurológico normal. No estamos viendo alteraciones y estamos viendo qué problemático o qué controversial puede resultar esto, y posteriormente vamos a ver todas las alteraciones que se generan de esto. Entonces, primero debo de conocer yo, docente, cómo se desarrolla de forma normal, y de ahí voy implementando. Ah, por eso se dan tales alteraciones. Ah, la neocorteza trata de esto, pero las alteraciones a lo mejor en un alumno un alumno TEA, ¿dónde están las alteraciones en la neocorteza? ¿Cómo influye el sistema límbico? Entonces, ahorita vamos a ir viendo cómo vamos conectando cada una de las alteraciones que se presentan en los alumnos. Nos dice que en la primera infancia es donde se sientan las bases para las funciones cerebrales superiores, como es la memoria, el razonamiento, el lenguaje, la percepción espacial, visual, la discriminación, entre otras. Solo se sientan las bases. Todo lo que yo realice como docente, todo lo que realice como padre de familia, todo lo que tenga que ver la genética es la base, es el cimiento, la primera infancia. Por eso nos dice que esta primera infancia es la base para identificar alteraciones, trastornos, discapacidades y ser atendidas. ¿Sí? Y si no hay ninguna de ellas, yo poder trabajar de forma activa con el alumno, realmente hacer actividades que le sean significativas para que vaya desarrollando cada una de las áreas, para que vaya teniendo habilidades cognitivas que le permitan procesar y lograr una metacognición. Vamos a abordar un poquito de esto del cerebro y vamos a abordar lo que nos dice Paul MacLean, y nos habla del cerebro triúnico y nos habla de tres aspectos, que es el sistema reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. Vamos a iniciar por el sistema reptiliano, que es la forma más primitiva del cerebro, y vamos a ver que esta tiene la función del equilibrio, de la respiración, del movimiento, del sueño, todo lo que tiene que ver con el hambre, para cubrir las necesidades básicas. Que esto es lo primero que nosotros satisfacemos como seres humanos. Si yo como ser humano no logro tener un equilibrio en cuanto a lo que es el sueño, la alimentación, lo que es la respiración, los movimientos, difícilmente puedo ir avanzando en nosotros. Aquí nos vamos a remontar a nuestra aula y vamos a identificar a esos alumnos que vienen sin ser alimentados, que no traen un desayuno en su estómago, que simplemente vienen con el dichoso café, que a veces no es que me tomé un café, ¿sí? Aquel alumno que por estar jugando en el celular o estar jugando su Xbox, su Nintendo, lo que sea, se acuesta a la 1 de la mañana y llega cansado, llega malhumorado, o llega a dormir, porque muchos niños, y estoy hablando desde el preescolar, se duermen en el salón de clases, y no se diga a nivel secundaria. Entonces, este primer sistema debe de ser atendido. Si yo no logro regular y estar bien en esta parte, nos dice que el sistema límbico, que involucra las emociones, los sentimientos,
La formación de recuerdos a largo plazo tiene también que ver con la memoria. Entonces, no vamos a poder pasar a él o vamos a llegar, pero ya con alteraciones, vamos a llegar ya con problemas. Y es en este segundo sistema donde yo me quiero detener un poco y que nosotros analicemos la importancia que tiene atender la parte emocional de los alumnos. Y eso no quiere decir que voy a vivir apapachándolos, que voy a estar abrazándolos o cuestiones. No, quiere decir que yo debo de conocer que hay una parte en nuestro cerebro que guarda y registra todos aquellos procesos emocionales, tanto positivos como negativos, que vive una persona. Si yo a mi alumno le hago vivir situaciones emocionales que le causen tristeza, que le causen enojo, que se sienta cohibido, que lo hagan sentir como una persona no valiosa, entonces no puedo lograr en él un aprendizaje significativo. Porque dentro del sistema límbico tenemos la amígdala, el hipotálamo, eh, estas partes son las que nos vienen a nosotros, la amígdala es la que nos registra las emociones, tenemos el enojo, tenemos la felicidad y entonces esa parte nos emite, nos evoca nuevamente esos recuerdos. ¿Cómo me sentí? Hay veces que nosotros ahorita que somos adultos, si nos remontamos y decimos, ay, en la primaria, ¿qué maestros me dieron clase? Y empiezo a recordar y digo, ay, el maestro Pedro, a lo mejor no recuerdo qué cosa me enseñó a mí el maestro Pedro, pero yo sí recuerdo que el maestro llegaba con una sonrisa, que el maestro, a lo mejor él hacía un chiste o él hacía dinámica la clase. Entonces, eso está funcionando en mi sistema límbico y me dibuja una sonrisa, pero a lo mejor me acuerdo de la maestra Carla y empiezo yo a admitir ese recuerdo y me empiezo a poner nervioso y empiezo a sudar, porque era la maestra que a lo mejor en algún momento me hizo sentir muy mal, me hizo sentir que yo no podía lograr las cosas. Por eso debemos de cuidar las palabras con las cuales nos dirigimos a nuestros alumnos, cómo yo lo motivo o cómo contribuyo para que él se ensimisme en sus emociones negativas. En preescolar está muy dado a que los niños quieren hablar cómo les fue en el día, cómo esto, entonces yo me tengo que organizar para dar un espacio y poder atender la parte emocional de los alumnos. Si yo estoy bien en mi sistema reptiliano, mi sistema límbico nos dice que la neocorteza, que trabaja las funciones ejecutivas superiores, memoria, atención, ejecución, todos los procesos de planificación, entonces voy a lograr poder asimilar el aprendizaje. Voy a tener esos recuerdos, esa parte que a mí me permite lograr un aprendizaje, llegar a una cognición y tener una metacognición. Entonces, es aquí donde yo les invito a que prestemos atención. ¿Qué cosa estoy trabajando en mi aula? ¿Cómo lo estoy atendiendo? ¿Realmente me estoy percatando de la diversidad de alumnos que tengo? Vamos a entrar un poquito en esta parte que nos habla acerca de las funciones ejecutivas, que son habilidades cognitivas propios de los lóbulos. Y seguimos en esa majestuosa cajita que es nuestro cerebro. Y nos dice que está dividida en lóbulos. Y de acuerdo, se les da el nombre de acuerdo a los huesos de la corteza, que está el frontal, está el temporal, está el parietal y está el occipital. Si bien es cierto, se divide así para su estudio, cada uno de ellos tiene una función, pero en sí se conjugan entre ellos para hacer ese engranaje y adquirir ese aprendizaje.
Y es aquí donde tiene también función los estilos y ritmos de aprendizaje. Vemos a los alumnos que son visuales, a los alumnos que son de movimiento kinestésicos, los que son sensoriales, los que son auditivos. Y vemos esa parte que tenemos registrado en nuestros lóbulos que nos dice que cada uno ejerce una función. Y no es que yo como docente, no, es que yo preparé una clase y simplemente vamos a escribir. No, hoy no, esta semana no vamos, a lo mejor a hacer ninguna proyección visual, no vamos a bailar, no vamos a movernos, no vamos a salir del salón. Y aquí nos dice precisamente en nuestro cerebro que existen estos 4 lóbulos que deben de ser atendidos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros aprende de diferente forma. Ahorita ustedes estarán diciendo, algunos, esa voz ya me molesta, que habla y habla, o a lo mejor estoy centrada en la imagen y yo estoy analizando esta imagen, o a lo mejor yo estoy buscando en el celular, sí, el lóbulo frontal funciona para eso. Cada uno tiene un estilo y un ritmo de aprendizaje. A lo mejor hay uno que dice, a ver, yo quiero la palabra porque voy a opinar, ¿sí? Entonces soy más de movimiento, de hablar. Y vamos a analizar también ahorita unas formas de evaluar esos test de aprendizaje. Entonces, vamos a prestar atención a estas partes y yo les invito que en el material que les compartí está más explícito cada una de estos lóbulos que necesitamos conocer. El frontal nos dice que tiene que ver precisamente con todas esas funciones ejecutivas, que es la atención, la memoria, la planificación, le señalaba, y este lóbulo es el que se ve más afectado en los alumnos con autismo. Entonces, por eso algunos no llegan a lograr la planificación, una estructura concreta, por eso necesita que el medio ambiente, y dentro de ellos estamos nosotros docentes, les estructuremos, les enseñemos a hacer esa estructura, ¿sí? Para que puedan ir ellos teniendo una guía de aprendizaje, cómo irse dirigiendo. Vamos a ver parte de el modelo de las funciones de los cuadrantes cerebrales. Es un modelo del funcionamiento cerebral de Herman. Y nos habla precisamente, encontramos nuevamente los 4 cuadrantes que nos involucran los lóbulos. Nos explica y nos vamos a remontar nuevamente a nuestra aula y vamos a ver por qué es importante que desde un inicio nosotros apliquemos esa valoración para conocer en nuestros alumnos cuáles son sus estilos de aprendizaje. Porque a mí me sirven para organizar los equipos de trabajo, a mí me sirve para saber de qué forma hago mi proyecto, mi plan de trabajo, qué debo de atender. Nos dice que están los alumnos que son en el cuadrante A, que son racionales, lógicos, analíticos, matemáticos. En el cuadrante B inferior tenemos aquellos cautelosos, evaluadores, disciplinados, organizados. En el cuadrante D, intuitivos, imaginativos, creativos y curiosos. En el cuadrante C, emocional, comunicador, sensible y afectivo. Estos alumnos, que es la diversidad que yo tengo dentro de mi grupo, precisamente están ubicados en cada uno de estos cuadrantes. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está María? Es aquel analítico que necesita que se le dé el material, lo lea, lo analice, le busque la lógica, o es aquel creativo que necesita dibujarlo, que necesita que tenga colores, que sea llamativo. Es aquel que necesita organizar esa información porque si no, no se le queda, porque si no, no le encuentra sentido.
es aquel que necesita la parte emocional, porque yo puedo ser como como maestro dentro del cuadrante A, puedo ser muy racional, muy lógico, pero la forma en que yo hablo, en la forma en que me dirijo al alumno, me lleva al cuadrante C, que es la parte emocional. Cómo yo transmito esta información, cómo yo llego a los alumnos. Eso también es importante. A veces tenemos al docente que habla con el pintarrón, porque está de espaldas y está escribiendo y está haciendo y está hablando con el pintarrón porque no está hablando con el alumno. Yo necesito estar de frente al alumno, yo necesito desplazarme, necesito caminar, verlo. Tenemos los niveles de ayuda. Cuando yo ya expliqué, me tengo que acercar porque yo ya conozco a mis alumnos, me tengo que acercar a ellos y darle esos niveles de ayuda de forma personalizada. Pero ¿para qué me ayuda a mí este cuadrante? Para identificar cuáles son las características de los alumnos. El detalle, maestra, es que seguimos con el método tradicionista, ¿no? Yo solo enseño de una manera y no tomo en cuenta el estilo de aprendizaje de mis alumnos. Incluso hemos dado talleres a docentes regulares y dicen, no, es que es más trabajo, o sea, es más complicado porque tengo que poner varias actividades. Entonces, desde ahí está la negatividad, perdón, del poder ayudar a los alumnos tomando en cuenta su ritmo y estilo de aprendizaje, ¿sí? Si bien sabemos que tenemos que usar diversas estrategias, si no me funciona con Pedro, el dictado, busco la visión, proyectar imágenes, no sé. Entonces, esa es la parte complicada que hemos tenido hasta la actualidad. En el siglo XXI seguimos igual. Entonces yo decía, hablábamos de que estamos en una inclusión, pero realmente estamos en una integración, porque la inclusión no se ha llegado al término, al total. Entonces, seguimos integrados solamente. Gracias. Sí, gracias, maestro Carlos. Sí, por eso yo les digo, esta es la parte teórica y considero, estoy certera que las personas que están, en este caso ustedes, se inscribieron en esta maestría es porque buscan un cambio, es porque se dieron cuenta que hay algo más, que, que la exigencia de los alumnos, la tecnología nos está rebasando y nos está rebasando de forma negativa para los alumnos. ¿Por qué? Porque en casa no sabemos regular el uso de la tecnología, del celular, de los juegos, porque nos absorbió el sistema, el trabajo, y entonces la niñera de mi hijo es el celular. La niñera de mi hijo son los juegos. Entonces, esto nos está creando conflictos a nosotros docentes, nos está creando problemas en la comunicación, en el lenguaje, en el retraso madurativo de los alumnos. Y todo esto nos decía que para que nuestro cerebro procese, y estamos hablando, recuerden, la primera infancia es la base, es lo medular y es donde estamos realmente atacando a la niñez con todo lo que es celular. Entonces estoy retrasando todo ese proceso y nosotros docentes, si no conocemos, si no orientamos, no tenemos una varita mágica para hacer cambiar al padre de familia, pero sí necesito orientarlo. Y de esos 45 padres, unos 15, unos 20 que digan, ah, sí es cierto, voy a cambiar, voy a hacer, pero yo docente debo de estar preparado, debo de conocer, debo de tener las bases teóricas para decir, bueno, en la parte de nuestro cerebro, si así le quiero mencionar, si les quiero explicar, dependiendo cómo sean los padres de familia, tal vez el nivel educativo, el contexto, yo debo de saber cómo hablar con ellos y explicarles qué cosa necesita nuestro niño o nuestra niña, qué tienen que aportar ellos. Entonces, ustedes tienen que ser el parteaguas, tienen que desde un inicio sabemos que evaluamos, que hacemos un diagnóstico, ese diagnóstico que ya estamos ya próximos a iniciar un nuevo ciclo escolar debe de ser diferente,
debo de atender y de recordar. Cada cerebro procesa, tiene toda una estructura que es igual en todos los casos. Es una máquina compleja, mágica, que va a tener el mismo procesamiento, pero ¿dónde está la diferencia? En la parte genética y en la parte contextual. ¿Cuál es el contexto que vive Juan y cuál es el contexto de María? ¿Cuál es la parte hereditaria de cada uno de ellos? Y esto hace la diferencia. Y entonces yo, docente, ¿qué me toca hacer? Si a lo mejor le voy a hablar de los planetas, hoy se los proyecto, mañana lo cantamos, pasado lo dibujamos, el tercer día lo moldeamos, el cuarto día hago un análisis, una reflexión, entonces ahí es donde yo voy atendiendo los estilos y ritmos de aprendizaje. No quiere decir que en una sola clase este grupo va a estar haciendo, o puede ser dependiendo del nivel en el que estoy trabajando. Puedo hacer estaciones, puedo hacer mesas de trabajo, ¿sí? Pero aquí va en la creatividad y en el conocimiento teórico que yo tengo. ¿Qué me da a mí esta asignatura? El conocer el procesamiento neurológico, el conocer que existe ya una disciplina que sustenta que yo debo de atender todo ese proceso neurológico del alumno, conocerlo, cómo se va dando, por qué se debe de alimentar, por qué debe de dormir bien, por qué debo de atender sus emociones, qué cosa es la neocorteza, por cómo están los lóbulos, cómo se atienden. Toda esta parte es lo que a mí me da la asignatura. Y después de ello vienen las estrategias. Viene cómo lo voy a abordar, cómo voy a trabajar desde mi trinchera, si soy trabajadora social, si soy psicóloga, si soy maestro de comunicación, si soy de apoyo, si soy de primaria, si soy de preescolar, cómo lo voy atendiendo. ¿Vamos bien hasta aquí o ya les dormí? Vamos ¿Todo bien, bien, doctora. doctora? Doctora. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? Vamos, comprendiendo, vamos asimilando esta parte y yo sí les pido que lean, que busquen y en la próxima sesión me digan, yo encontré esto o tengo esta duda. Entonces, porque eso nos hace más rico el aprendizaje, porque ahorita yo les estoy platicando de temas que vienen dentro de, valga la redundancia, el temario que ustedes tienen. Les estoy abordando y en 2 sesiones es imposible abordar todo. Donde comentamos en foros, en las actividades que se les deja, pero esta parte es muy rica, que ustedes traigan información y me digan, encontré esto o quiero que hablemos un poco más de esto. ¿Sale? Vamos a hablar un poquito, a ver, tenemos todavía un poquito de tiempo, vamos a hablar qué cosa es la cognición y la metacognición. La cognición es la capacidad del ser humano para desarrollar y almacenar el conocimiento adquirido y utilizarlo cuando sea necesario. Es ese conjunto de procesos mentales que utilizamos para aprender. Esto involucra la memoria, la atención, es el qué aprendemos, ¿sí? En cambio, la metacognición es la capacidad de ser conscientes de la forma en que aprendimos eso. Cómo yo lo aprendí, recorrer ese camino y decir, si en la escuela a mí me enseñaron, mi cognición es que yo aprendí la resolución de un problema, va una ecuación o yo me aprendí un cuento, pero la metacognición me lleva a mí a reflexionar qué estrategia utilicé para lograr eso. ¿Cuál fue el camino? Yo necesito, por ejemplo, cuando voy a repasar para un examen que es matemáticas, que yo siento que es complicado, pero yo ya me aprendí las ecuaciones, pero necesito repasarlas, necesito hacer esto. Entonces, mi metacognición a mí me lleva a ese recorrido. ¿Cuál es la forma más fácil? Esa estrategia mediante la cual adquirí yo ese conocimiento.
A lo mejor yo necesité repetirlo muchas veces, a lo mejor yo necesito verlo, necesito escucharlo, o a lo mejor no, yo necesito aprender con música, necesito estar en movimiento. Es utilizar esos conocimientos, pero ser consciente de la manera en la que yo los aprendí, cómo los aplico, cómo identifico ese aprendizaje en mí. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿A dónde voy a llevar yo a mi alumno? A que él tenga una metacognición, que él sea capaz de volver a replicar ese aprendizaje que tuvo, pero que recorre ese camino a través del cual lo logró. Si yo logro que mi alumno lo realice, entonces el aprendizaje está adquirido. ¿Pero qué involucra? ¿Qué parte de mi cerebro necesita? Estábamos hablando de ahorita de que por las 3 etapas que pasa. Entonces yo necesito que iniciemos precisamente en esta parte. Está bien mi sistema reptiliano, está bien mi sistema límbico, está la neocorteza lista para desarrollar sus funciones ejecutivas superiores. A veces nos pasa que cuando vamos a presentar un examen, yo estudié y me siento lista, pero vienen esas emociones, vienen esos nervios y entonces yo me bloqueo totalmente. Y mis resultados no fueron los mismos que si yo hubiese estado en otro contexto, si yo no hubiese hecho si yo no hubiese sentido esas emociones que no supe regular. Entonces, ¿dónde debo de trabajar yo? En la parte de mi sistema límbico, porque debo de regular esas emociones porque para que responda mi neocorteza. Vemos cómo todo es un juego. Entonces, por eso en preescolar a nuestros alumnos les enseñamos a identificar cuáles son sus emociones, por qué yo me sentí así. No es reprimir la emoción, es identificarla. ¿Por qué yo me sentí así? Ah, pero ¿cuáles son las consecuencias si yo, por ejemplo, estoy molesto, tiro, golpeo a un alumno? Entonces, yo debo de identificar y regular para que cuando yo sea adulto, sí, voy a presentar un examen o voy a exponer o voy a estar frente al público o en este momento les voy a estar explicando la clase, pero yo debo de regular mis emociones. ¿Por qué? Porque entonces mis funciones ejecutivas superiores están ya aptas para hacer toda una planificación y dar una respuesta. Pero todo esto se viene cimentando desde la primera infancia y cada nivel educativo va ejerciendo la parte que le corresponde. Vamos a hablar un poquito de los estilos de aprendizaje. ¿Qué cosas son los estilos de aprendizaje? Son aquellos rasgos que nos indican cuáles son las condiciones óptimas para aprender y esto viene relacionado con la metacognición, ¿sí? Porque nos dice cuál es la mejor forma en la que yo aprendo. Yo individuo que ya soy adulto, identifico. A mí me gusta más, a Teresa, estar en silencio para poder estudiar, para hacer mis anotaciones. Me gusta escribir, me gusta hacer mis anotaciones, mis esquemas, luego los repaso. Pero hay muchos que nada más leyendo, otros tengo compañeros que tienen la música, todo lo que da y ellos están leyendo y yo no puedo. Entonces, eso tiene que ver precisamente con los estilos de aprendizaje, cómo yo aprendo. Y los tipos y rasgos involucran lo cognitivo, lo afectivo y lo fisiológico. Estos son los rasgos que me involucran a mí, los estilos de aprendizaje. Vamos a ver el primer modelo, que es el de BAP, que es el que muchos utilizamos cuando hacemos nuestra primera evaluación con los alumnos, que nos evalúa la parte visual, auditiva y kinestésica. ¿Sí? Entonces vemos y ya registramos a nuestros alumnos, tenemos la hoja, el formato que nos va evaluando. En la parte visual hacemos la sumatoria y ya nos da la respuesta, el vaciado,
y nos dice, este alumno es visual, este alumno es auditivo y alumno es kinestésico. Y entonces realizo los grupos. ¿Y para qué me sirven esos grupos a mí? Porque yo no puedo hacer un grupo de puros visuales, de puros auditivos, de puros kinestésicos, dependiendo la actividad que yo debo realizar. A lo mejor yo en mi equipo, ya de manera estratégica, yo coloco visuales, auditivos y kinestésicos. ¿Por qué? Porque el visual a mí va a aportar una parte, el auditivo otra y el kinestésico, y entonces hago ese conjunto. Y si yo tengo alumnos que tienen alguna alteración, alguna discapacidad, también debo de identificar en qué equipo lo voy a colocar, en qué equipo puede trabajar, porque el aprendizaje entre pares obviamente es más significativo, pero yo debo de reconocer y buscar mis estrategias para ver que quede en ese equipo. Tenemos el modelo de Kolb, que surge de 3 factores, que involucra lo que es genético, la experiencia de la vida y las exigencias del entorno. Nos dice que se encuentra involucrado la parte genética, toda la experiencia que yo tengo de mi vida y las exigencias que a mí me da el entorno. Estos estilos de aprendizaje es convergente y divergente, asimilador y acomodador. En el divergente hay habilidades de abstracción, de experimentación, son aquellos activos, ¿sí? En los alumnos que están en movimiento, que les gusta experimentar. Los divergentes van más a la parte emocionales, reflexivos, a los que organizan, a los que son creativos. Cada uno de los modelos nos llevan en cierta forma a identificar grupos de alumnos para conocer en qué cuadrante lo voy a colocar. Estas son, recordemos, teorías que nos llevan para que nosotros podamos tener esa parte teórica que nos sustente y nos diga el por qué yo debo de conocer esta parte en mi salud. Otro estilo es los alumnos asimilador. Es el que investiga, el que planifican, son aquellos teóricos, y el acomodador es el que asume retos, el que siempre va del ensayo y el error, el que está siempre buscando unas respuestas. Y este modelito que encontré, que es el esquema que nos dice el modelo de Kolb, el que les mencioné anteriormente, nos dice que todo individuo debe de pasar por cada una de las fases. Sin embargo, cada alumno se identifica más con cada una de ellas. Es como mencionábamos en el VAP, que algunos son visuales, algunos son auditivos y otros son kinestésicos. ¿Por dónde llevo primero al alumno? Que tenga una experiencia concreta, que viva, que manipule, que esté, como nos dice aquí, que palpe, que sea concreto el aprendizaje. De ahí lo llevo a la observación, a la reflexión. Después viene la parte de conceptualización abstracta, escrito, leído, que lo busque. Y de ahí viene la experimentación activa, practica. Si nosotros nos vamos, cada uno de ellos, 1, 2, 3, 4. 4 tipos de alumnos. Algunos pueden ser simplemente concretos, otros pueden ser reflexivos, otros pueden ser teóricos, que es la parte abstracta, y otros pueden estar en el movimiento, en la actividad. Entonces, cada uno de ellos tiene en la bibliografía, vamos a encontrar que tenemos para evaluar a cada uno de ellos. Todo depende qué formato nosotros querramos aplicar para evaluar a nuestros alumnos. Doctora, perdón, si nos regresamos tantito al anterior, si nos vamos al cerebro humano, en la experiencia concreta, estamos viendo la infancia del individuo, la edad preescolar, ¿sí? Donde el niño explora, ¿sí? Nos pasamos a la edad, a la primaria, que es la observación reflexiva, ya es más, más pensamiento, más el accionar con algo que estás entrelazando entre pregunta y respuesta, ¿no? Y en la conceptualización estamos hablando de un alumno de secundaria, vamos a hablar de un adolescente, ¿sí?
que ya está siendo más concreto, ya llevó a la reflexión, pero también tiene una contextualización, ¿sí? Y si nos vamos a la edad adulta es donde ya empezamos a experimentar, ¿sí? Así le entiendo yo a este modelo de Cole, ¿sí? Desde preescolar hasta la adultez. No Sí, sé si sí, estoy maestro Carlos. Sí, si lo queremos ver de esa forma, pero el modelo de COF nos lleva precisamente a decir por todas las etapas que un alumno o alumna pasa. ¿Sí? Independientemente si esté solo en el preescolar, si esté solo en la primaria o en la secundaria. Nos dice que hay alumnos que necesitan tener el material concreto. Otros simplemente te necesita observar, ver. Y por eso les digo que tenemos que identificar los grupos de trabajo para hacer los equipos. ¿Por qué? Porque va a estar el que va a estar haciendo el experimento, el otro observa, el otro registra, el otro explica, es activo. Entonces, no sé que todo individuo pasa por este ciclo, pero se queda, uno es específico para ellos, es decir, es predominante. Y a veces nos dice que podemos tener dos predominantes. Entonces, debemos de identificar en nuestros alumnos cuál estilo es el más dominante en ellos, porque yo debo de tener ese abanico de actividades para mis alumnos. Yo debo de reforzar en ellos ese aprendizaje. Bueno, vamos a quedarnos con este último modelo, el modelo de Felder y Silverman. Estamos viendo estilos de aprendizaje. Estos no son los únicos, sin embargo, yo les señalo esto porque todos vienen a colación a identificar, a clasificar a nuestros alumnos, a explicarnos que ninguno de ellos es igual al otro, aunque todos, aunque tenga 5 visuales, no todos son iguales. Unos se enfocan en esto, otros en aquello, y entonces esa diversidad a veces, nos decía el maestro Carlos, es compleja trabajar, compleja, pero si yo no empiezo a dar el paso, si yo no empiezo a hacer actividades diversificadas para trabajar con ellos, entonces me voy a quedar solo en la teoría y no me voy a permitir vivir esa experiencia y decir, si es funcional, si es una clase más divertida, porque a veces simplemente con que a los alumnos les llevemos una bocina y les pongamos música mientras ellos están trabajando, algunos vemos que están cantando y están haciendo su actividad, ¿sí? O a veces presto el proyector, porque a veces en la escuela nada más hay un proyector cuando bien nos va, pero yo me organizo y yo para el viernes presté el proyector y les proyecto lo que ya vi en la clase o les proyecto, ya les grabé donde les di las actividades donde ellos y les proyecto lo que ellos hicieron. Y vemos esas emociones, vemos que participan, vemos cómo se identifican, ay, mira, cómo me porté yo, cómo estaba callado, o cómo grité, o cómo, y les permito a ellos vivir nuevas experiencias. O los saco a la explanada y de la actividad que estamos haciendo hago un juego. Y créanme que para ellos es súper divertido y a veces decimos, es que se desorganizan, es que corren, es que hacen, pero al final hay un aprendizaje. Y todo tiene que ver también con la organización que yo tenga en el grupo. Si yo lo saco una vez a al ciclo escolar o 3 veces, entonces sí, ellos sí me dispersan, pero si yo los hago una rutina en ellos, ellos van a aprender a la larga que salimos, nos organizamos, trabajamos y regresamos. Todo tiene que ver en la disciplina, en el orden, en el trabajo que yo realizo, pero me tengo que atrever a aplicar estos test, a identificar a mis alumnos. A ver, nos dice este modelo de Felder y Silverman que hay 5 dimensiones, que es el procesamiento de la información, la forma en que se organiza, la forma en que comprenden, en que procesan la información. Primero, cómo la recibo,
cómo la organizo, cómo la comprendo y cómo proceso la información. Esas son las dimensiones. Y en cada uno de ellos nos dice que hay diferentes alumnos. Unos son sensitivos, que memorizan, otros son intuitivos, que buscan las formas innovadoras. A ellos no les gusta memorizar, son más creativos. También tenemos los que son visuales, los que son verbales, activos, reflexivos. Aprenden, hay otros que aprenden de formas secuenciadas. Entonces, cada uno va aprendiendo. Entonces, eh, a veces decimos porque nos gana el tiempo en primaria, porque pasamos de una asignatura o de un campo a otro y no nos da tiempo y no esperamos al alumno. ¿Cómo se frustra el alumno que no termina una actividad? Pero debo de tener estrategias, nos dice aquí, para saber abordar eso. A lo mejor lo termina en casa, a lo mejor al final lo abordo con su tutor, qué es lo que está pasando. O sea, debo de tener esa apertura para poder trabajar a mis alumnos. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? No, doctora. ¿No? Espero y esta parte nos haya quedado algo de información con nosotros, que estemos procesando, aprendiendo un poco acerca. Yo les invito, ya habrán ustedes visto las cápsulas, eh, ya vieron también el material bibliográfico. Entonces, vamos a leer, vamos a buscar acerca de estos temas, vamos a registrar, porque este es el momento de abordar la temática de esta asignatura. No nos quedemos nada más con esta información. Si ustedes registraron ahorita algo, profundicen en ello. ¿Sí? Pues hasta aquí nos vamos a quedar. Nuevamente les pregunto, ¿alguna duda, un comentario? No, pues nada más, perdón. Adelante, maestra. Gracias, maestro. Mencióname que de mi parte no. Gracias. Sí, aquí lo importante es salir de lo rutinario, ¿no? Y orientar a los docentes regulares a terminar con esa parte de solo emplear de una manera, enseñar de una manera, sino hay distintas formas de enseñar una actividad, ¿no? De esta manera tomamos en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno. Incluso hay alumnos, por ejemplo, que yo que soy del área de lenguaje, hay niños que me dicen, maestro, llévame a mí o trabaja conmigo. Le digo, pero es que tú no tienes alteraciones en tu lenguaje, llévame, llévame. Entonces hay controversia por las actividades que nosotros realizamos como educación especial, ¿no? Que son diferentes, enseñamos de una manera diferente a cada uno de los alumnos. Nada más, maestro. ¿Sí? Bueno, les agradezco. Cualquier duda, cualquier situación que tengan, tienen mi número telefónico. Estoy presta para apoyarles. Nos vemos en la siguiente sesión. Sigan disfrutando los días que nos quedan de nuestro receso y les deseo excelente noche. Gracias igualmente para Muchas todos. gracias, doctora. Adiós. Adiós. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.